señalarme. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo estoy amando. Más la obra de la carne, ¿cuál es? Ira, enojo, contienda. Y empieza a nombrar todas las cosas que son obras de la carne. Cuando yo estoy andando con la carne, dice, en la carne, el mismo Pablo dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la vida que es agradable a Dios está muy por encima del ritual. La vida en el Espíritu está muy por encima del legalismo. La vida en el Espíritu está muy por encima de lo que nosotros podemos tener como religión, donde guardamos ciertos dogmas y ciertas reglas y cumplimos con ciertas normas morales en nuestras vidas. Pero esto no tiene poder contra los apetitos de la carne. Es decir, yo no puedo abandonar la ley de mi mente y decir, bueno, ya que estoy en el Espíritu, no voy a alimentar la ley de mi mente. Por favor, no es así. El Señor dice que somos transformados mediante la renovación del entendimiento. ¿Por qué hay un periodo en que somos niños y después crecemos y maduramos espiritualmente? El crecimiento espiritual tiene mucho que ver con lo intelectual. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo del mundo, vengo habituado a una vida inmoral, llena de normas y de reglas que no son conformes a la palabra de Dios. Entonces es de suponer que aquella persona que viene del mundo es un niño espiritual, aunque ha nacido de nuevo, aunque haya conocido a Cristo. Hay cosas a las que él no puede ajustarse, no está preparado, no está apto para hacer ciertas cosas en las obras de Dios. ¿Por qué? Porque su mente todavía no ha sido renovada, no ha sido cambiada completamente por la palabra de Dios. Pero al transcurrir de nuestro caminar en el Señor, nuestra mente empieza a ser cambiada por la palabra de Dios. Pero no se olvide de esto: la mente no es suficiente para estorbar, para frenar la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y para eso necesitamos una vida en el Espíritu. Yo creo que si nosotros nos hacemos un examen a nosotros mismos acerca de lo que es la vida en el Espíritu, yo creo que con leer estos versículos, vámonos rápidamente, una lectura un poquito larga, capítulo 5 del libro de Mateo. Ya usted sabe lo que voy a hablar, ¿verdad que sí? Y vamos a ver si estas cosas no nos confrontan a nosotros. Si usted no es confrontado por esta palabra, entonces yo voy a decir, usted está viviendo en el Espíritu. Que sabe algunos que han tomado la decisión de decir que esto no es para nosotros. ¿Qué le parece? Mateo capítulo 5, leemos algunos versículos. Primero empieza la bienaventuranza. En los últimos versículos del capítulo del mismo de la bienaventuranza, versículo 11: bienaventurados cuando sean vituperados y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense cuando eso suceda. Yo me gozo cuando soy vituperado por la causa de Cristo. Le estoy diciendo, no. Estoy diciendo, yo me gozo, hermano, no se preocupe, vamos a seguirlo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Le dice, número 1, vosotros sois la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Yo estoy salando este mundo. Usted sabe qué es sal. Usted sabe lo que significa la sal. La sal tenía muchos usos en el tiempo antiguo. La sal, hasta la sal era utilizada como un salario para pagar, pues. Por eso es que de ahí viene la palabra salario. ¿Verdad que sí? La sal tenía distintos usos en el tiempo antiguo, en el tiempo romano, en el tiempo en que Jesucristo está hablando. Pero una de las cosas que se hacía con la sal
era que cuando la sal estaba muy ligada con otros minerales o con otros materiales y ella no tenía la capacidad, pues vamos a decirlo así, de dar gusto recuérdese que, vuelvo y repito, tenía muchos usos. Recuérdese que en ese tiempo no existía nevera y para poder usted conservar algún animal necesitaba la sal, hermano. La sal era imprescindible en aquel tiempo. Pero cuando la sal ya perdía su sabor, es decir, estaba muy mezclada con otros elementos y no tenía el poder de dar sabor, era echada en los caminos para que en el camino no creciera el monte. ¿Sí? Entonces se utilizaba para echar en el camino y era pisoteada. Pregunto yo soy la sal de la tierra, yo estoy salando este mundo, impacto yo al mundo más de lo que el mundo me impacta a mí. Después dice, vosotros sois la luz del mundo. La pregunta, yo soy la luz del mundo, yo estoy alumbrando, yo estoy mostrando a Cristo en cada acción. Mi vida ilumina el mundo de afuera. Así alumbre, versículo 16, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Tengo buenas obras? Jesucristo después habla en los otros versículos, no vine a abrogar la ley, que es lo que estamos hablando ahorita. El propósito de la ley siempre tendrá su propósito, su cumplimiento en aquel que viva en el Espíritu. ¿Sí? Versículo 21, viste que fue dicho lo antiguo, no matará y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Seguimos. Habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, de cumplir nuestra palabra en todo lo que decimos, y el amor a los enemigos. Eso lo leímos la semana pasada. Bendice al que te maldice, ama. ¿Verdad que sí? Después en el capítulo 6 habla de la limosna, de la oración, cómo debe ser nuestra oración, del ayuno, cómo debería ser nuestro ayuno, de hacer tesoros en los cielos. Hacemos tesoros en los cielos y seguimos leyendo y leyendo y leyendo. Y la pregunta que nos haremos hoy, nosotros a nosotros mismos, no soy confrontado con esta palabra. Escúcheme esto, el examen es sencillo. Si esta palabra a mí me confronta, yo no estoy viviendo en el Espíritu. Y es ahí donde está bien, va a empezar la guerra de la que Pablo habla, la lucha de la que Pablo habla, de mi yo, de mi carne. ¿Por qué no puedo? Porque cuando intento hacerlo bien no logro concretarlo, no se logra hacer el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Aquello que aborrezco, eso termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿cómo voy a hacer? Voy a cargar con este cuerpo hasta el final del camino. Sí, miserable de mí, pobre de usted, pobre de cada uno de los que intentemos ser cristianos, porque tendremos que cargar con una naturaleza que luchará en contra de nosotros cada día, cada momento que nos propongamos hacer algo para Dios. Pero escúcheme esto, el Espíritu Santo ha venido en nuestra ayuda. El problema es de que para nosotros vivirlo, y dijimos la semana pasada, para nosotros vivir en el Espíritu es necesario poner la mano para que nos claven en la cruz. Y no queremos. Seamos sinceros. Vamos. Esto, necesitamos ser crucificados. ¿Quiero yo ser crucificado? Bueno, escúcheme, los mismos versículos dicen, no de Romanos, sino de Mateo. Toda la enseñanza, no recuerdo si son estos versículos lo cierto es que Jesucristo le dice, si tu mano derecha
te es ocasión de caer, entonces córtala. Yo estoy dispuesto a cortar aquello que yo sé que me está haciendo estorbo para yo buscar de Dios. Y estoy dispuesto a acabar, a terminar con aquello que me está haciendo estorbo para yo darle un excelente servicio de mi vida a Dios. Y allí es donde está el problema. La enseñanza es clara, es sencilla. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Son buenas las noticias para nosotros, pero hay algo importante. Y por eso muchos son llamados y pocos serán escogidos, porque la escogencia tiene mucho que ver con la vida en el Espíritu, porque el progreso del creyente en esta tierra no puede existir, no puede concretarse, no puede terminar, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que Él sea el justo Jesucristo y el que justifica, el que es de la fe. Amén. Si nuestro progreso en esta tierra, al cielo, si nuestro caminar al cielo fuera simplemente por fuerza o por obra o por lo que nosotros podemos hacer o por nuestra religiosidad o por aquellas cosas que nosotros con nuestra propia capacidad hiciéramos, entonces la gloria fuera de nosotros. Pero la gloria del Evangelio está en Cristo. Amén. A veces leemos la historia de algunas personas, sea del Antiguo Testamento, o sea de la historia de la iglesia, y nos sentimos como, ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto? ¿Cómo es posible que mientras lo mataban, supuestamente oí por ahí en algún lugar que el himno creo que dice: decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Fue de un hombre en una tribu, parece que era un principal en esa tribu, no recuerdo de qué lugar específicamente era. Aceptó a Cristo, creyó en el Señor, y lo llamaron los jefes de la tribu y le dijeron: ven acá. Lo llamaron a él y a su familia para hacerlo retroceder de sus pensamientos, y le dijeron: si no retrocedes de tu pensamiento, es decir, si no dejas a Cristo, entonces vamos a matar a tus hijos. Y él dice la palabra: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Mataron a sus hijos, tomaron a su esposa, le dijeron: si no dejas tu decisión, vamos a matar a tu esposa. Volvió y dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa. Y luego le dijeron: te vamos a matar. Y él dijo: desde que llegué a la cruz ya no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo y no hay vuelta atrás. Lo mataron a él. Y después aquel hombre que lo mató terminó creyendo en Cristo por la firmeza de la fe de este hombre que decidió seguir a Cristo sin vuelta atrás, sin retorno. Uno de los problemas de nosotros en no poder vivir o no concretarse la vida del Espíritu en nosotros es porque la cruz no ha sido determinante para nosotros. Todavía sobamos nuestra carne cuando nos pide que hagamos lo que ella quiere. Todavía somos, o pareciera que fuéramos deudores a la carne para vivir conforme a lo que ella nos pide. Y los que viven según la carne no son hijos de Dios, no pueden agradar a Dios. Porque déjenme decirle que el suave olor a Cristo solamente se percibe en la vida de aquellos creyentes que están juntamente con Cristo crucificado. El suave olor de incienso de la misma vida de Cristo se puede respirar solamente en aquellos creyentes que han determinado abandonar su carnalidad para vivir la vida conforme a lo que Cristo determina. Y muchos de nosotros no hemos sido firmes en esa decisión. El sistema, lo que nos rodea, nos ha envuelto tanto y no queremos tomar decisiones firmes con nosotros.
con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa, con lo que vemos, con lo que hacemos. Nuestras decisiones no son firmes. No tenemos firmeza en nuestras decisiones porque la cruz no ha sido determinante para nosotros. Pero algo terrible hay detrás de esto, porque aquel que ha visto la gracia, aquel que ha conocido que es salvo por la fe en Cristo y toma la decisión de retornar y de no seguir a Dios, dice que no hay oportunidad. Está bien si algún día creímos en religiosidad y por la religiosidad no entendimos y nos apartamos y nos fuimos al mundo y vivimos el mundo como quisimos, pero cuando hemos visto a Cristo, cuando hemos entendido su gracia, cuando le hemos conocido, cuando hemos entendido la salvación por fe, cuando hemos entendido que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado y no tomamos decisión firme por Cristo, Amén. es muy posible que nuestro retorno hacia atrás sea sin vuelta, que nuestra caída no haya quien la detenga, porque no es lo mismo haber oído una religión en la que nos dijeron cumple esta norma, cumple esta regla, bautízate, haz esto y predica y haz lo otro y eres salvo, y haber vivido esa religión y habernos cansado de esa religión porque nunca nos llenó, porque nunca nos sació, porque nunca entendimos la salvación, a que se nos hable de la gracia, a que conozcamos la gracia, a que entendamos el evangelio, que es por la fe, y lo despreciemos. Caemos en despreciar nada más y nada menos que al mismo Cristo, su sangre. Y créame que algunos de nosotros hoy lo estamos haciendo. El mismo llamado de atención del libro de Hebreos para la iglesia de aquel tiempo es el mismo llamado de atención para muchos de nosotros hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tus corazones. Eso fue lo que pasó con Israel. Conocieron, oyeron, vieron la gracia de Dios, vieron el poder de Dios y no quisieron obedecer, no quisieron amar la obra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es mejor nunca haber conocido o haber oído de esto, que habiendo conocido darle la espalda. Se está hablando hoy, en este día, que la gracia es para nosotros, que la salvación nos viene gratuitamente, no por las obras que yo pueda hacer, no por mis acciones, no, la salvación no depende de mis obras, la salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Son buenas noticias, sí, pero debemos creerla. Y escúcheme esto, creer a esta buena noticia exigirá más de nosotros que cualquier otra creencia. Cuando nosotros creemos a la religión, simplemente la religión nos obliga a ir a la iglesia algunos días, a leer la Biblia algunos días, a orar algunos días, a predicar otros días, a dar una cierta cantidad de nuestro dinero para la iglesia, nos obliga a cumplir con algunas normas, no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro, y con eso es suficiente para que seas salvo. Pero cuando la palabra de Dios, la gracia de Cristo se nos habla en nuestras vidas, Jesucristo dice a través de la palabra, yo no te estoy exigiendo algunas normas, algunas reglas, yo no te estoy poniendo algunos estándares que tienes que cumplir, yo quiero todo o nada, o me sirves a mí y mueres al mundo, o dejas atrás tu carnalidad y me das todo lo que tienes a mí, o no me sirve. La religión simplemente son algunas reglas, y por muchas reglas que tiene la religión se quedará siempre corta ante lo que Jesucristo nos está exigiendo a nosotros. Jesucristo nos está pidiendo nuestra vida, óigase esto, nos está pidiendo todo, desde nuestro carácter hasta lo más mínimo, cualquier área de nuestra vida tiene que ser impregnada por la vida de Cristo. Tenemos que amar como Cristo amó, tenemos que ver como Cristo vio, tenemos que andar como Cristo anduvo, tenemos que ser
justamente como Cristo, porque la palabra dice que a los que conoció, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y dice que nos destinó, nos preparó antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que yo puedo vivir la religión y seguir siendo Abián desde que creo, y tener 40 años en la iglesia y seguir siendo Abián. El día que yo llego a Cristo, Abián tiene que dejar de existir. Amén. Porque no vivirán dos. Vive Cristo y el otro va a la cruz. Amén. Abián no puede decidir en el evangelio de la gracia. Abián tiene que ser crucificado. Por eso nos sorprende tanto la vida de personas en la historia en la que decimos, ¿cómo lo logró? ¿Cómo alcanzó a hacer esto? No, no fue él, hermano. No fue ella, no fue esa persona, no fue su carácter, no fue lo que él, no, fue la obra de Cristo en él o en ella. Pablo, Filipenses, capítulo 3, si no estoy equivocado, él dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, y no tenemos nada que gloriarnos en la carne, y si alguno tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Judá, de Benjamín, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y empieza a hablar de todo lo que él tenía para poder, vamos a decirlo así, de alguna forma gloriarse en los músculos, en su carne, en lo que él podía, pero él dijo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las tengo como pérdida. Y ciertamente pongo todo por basura para poder ganar a Cristo, su justicia. Tengo que morir yo, no es mi poder, no es mi músculo, no es mi posibilidad, no es mi fuerza. La fuerza mía tiene que ver con lo que yo puedo lograr, hasta donde yo puedo llegar en la religión. Y ciertamente muchos de nosotros podemos avanzar y subir escalafones en la religión. Tarde o temprano eso se caerá. Amén. Tarde o temprano eso terminará destruyendo, si no es una obra hecha por Cristo en nosotros. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y muchos de nosotros estamos edificando hoy nuestras vidas cristianas en la carne y no en el Espíritu, y no por la guianza y dirección del Espíritu Santo de Dios. Simplemente hacemos lo que hacemos porque entendemos que lo tenemos que hacer, y lo que dejamos de hacer, lo dejamos de hacer simplemente porque entendemos que tenemos que dejarlo de hacer. Pero la necesidad que el Espíritu Santo tiene que poner en nuestras vidas, o va a poner en nuestras vidas, no existe. Predicamos porque tenemos que predicar, pero el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones. No amamos, no sufrimos por las almas que se están muriendo, no lloramos por ellas. Simplemente vamos a predicarle porque tenemos que cumplir con la norma de la iglesia. Una vida en el Espíritu siempre será una vida de oración. Una vida en el Espíritu siempre será una vida de llanto en la intimidad con Dios. Una vida en el Espíritu, nunca faltará oración en una vida en el Espíritu. Me podrán decir lo que me puedan decir en cualquier denominación y decir aquello, lo otro. Sí somos justificados por gracia. Sí somos salvos el día que llegamos a Cristo y no hay vuelta atrás. Pero déjeme decirle que la única forma que eso se concrete en la vida es que el Espíritu Santo tenga el total control de usted. Amén. Y que no haya vuelta atrás. Amén. Y en el momento que tropiezo, Él me levantará. En el momento de dificultad, Él será mi sostén, mi ayuda, mi socorro. Pero mi vida irá siendo transformada a su imagen. No hay otra forma. Los creyentes se le llamó cristianos en Antioquía. ¿Por qué se le llamó cristiano? Porque se parecían a Cristo, porque en todo ellos querían tener su apariencia, su forma de ser les guiaba era a Cristo, eran cristianos. Porque la vida de Cristo se reflejaba tanto en Él, que dijeron, estos son unos Cristos pequeños. Ofensivo, no es ofensivo. Si algunos lo quieren tomar como ofensivo, ven lo ofensivo para ellos.
pero yo quisiera ser como Cristo. Yo quisiera poder estar crucificado como Pablo, y allá tenemos que ir avanzando, donde podamos decir en algún momento de nuestra vida: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Donde podamos decir: ya nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Amén. Donde Cristo tenga el control y el dominio de mi ser. Donde Jesucristo accione o piense, si podríamos decirlo de esta manera, como cabeza, y yo me mueva. Muchos de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos atrofiados. Y Jesucristo no puede lograr en nosotros lo que Él quisiera lograr en esta tierra: glorificar su nombre y el nombre de su Padre. Y muchos de nosotros no glorificamos a Dios en nuestras vidas porque nuestras vidas están atrofiadas espiritualmente. Como miembros de Cristo estamos atrofiados por nuestra carnalidad. Y si seguimos viviendo conforme a la carne, no podremos agradar a Dios. Vuelvo y repito los versículos que leí la semana pasada. Nosotros tenemos allí en Joel una enseñanza clara. Si vemos que nuestras vidas espirituales no se ciñen a una vida en el Espíritu conforme a lo que la palabra dice, entonces tenemos que correr. Para algunos hoy en día no es necesario ayunar, algunos dicen que el ayuno no es para nosotros. Otros lo tomamos de una forma equivocada. Nosotros los pentecostales, hasta cuando estamos alegres, ayunamos. No entendemos qué es el ayuno. El ayuno es un estado de luto. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad que sí? El ayuno es un estado donde nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos: no me siento bien con la situación. Estoy triste y no quiero ni siquiera comer, porque quiero una solución para mi vida. Aquí estoy, Señor. Pero no, a veces nosotros los que estamos del otro lado queremos ayunar hasta en medio de una comelona que hace la iglesia. La iglesia está haciendo una comelona y llega el hermano: ¿y qué pasó con usted? No, yo estoy ayunando hoy. Por favor. ¿Por qué está ayunando? Hermano, porque estoy contento, porque el Señor me respondió una petición. ¿Quién dijo eso? Eso no existe, eso no está conforme a la palabra, ni a la cultura, ni nada. ¿Cómo usted va a estar ayunando porque Dios le respondió una petición? Haga una comida, celebre, Dios le respondió. Voy a ayunar, ¿por qué? Porque mi vida está mal, porque no me siento bien. Vengo con dolor ante Dios, porque no estoy alegre, no me siento bien con la vida espiritual que estoy llevando. Vengo en ayuno, en luto, en estado de oración a la presencia de Dios. Sí es para nosotros el ayuno en este tiempo. Cuando la situación que nos rodea, cuando el problema que nos está rodeando es adverso y no encontramos solución, ayunemos. Vayamos a la presencia de Dios. Busquemos los espacios para la oración, para el clamor, para el gemido, para la intercesión. Si nuestras vidas espirituales no están conforme a lo que la palabra dice, si no hay amor, si no hay gozo, si no lo que hay es pelea, tristeza, no hay paz, entonces hay un problema en nuestras vidas. Y debemos ir a la presencia de Dios. Pero no debemos utilizar el ayuno como una herramienta para la santificación. Al contrario, tenemos que utilizar el ayuno como un medio donde le mostremos al Señor nuestro dolor y que Él sea el que nos santifique y que Él sea el que haga la obra. Pero hay muchos que ayunan para mostrar músculo, espiritualmente hablando, mostrar sus músculos. Yo ayuno 3 días, 8 días, yo ayuno 10 días. Hipócrita. La palabra dice que si ayuno, que si ayunas, que nadie lo sepa. No lo publiques, que nadie sepa que estás ayunando, porque ya tienes tu recompensa. Una oportunidad, el pueblo llegó ante la presencia de Dios, consultó al profeta y le dijo:
Consúltale al Señor para ver si seguiremos ayunando los días que estábamos ayunando en la cautividad. Y el Señor le hizo una pregunta. Bueno, ¿acaso cuando ustedes comen, comen para mí? ¿Para quién ayunan ustedes? Entonces debemos entender que nuestra vida tiene que ser direccionada hacia el Espíritu. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, oración en el Espíritu. Ayuno. No oración de esa de la que usted hace aquí, donde usted grita para que las personas vean que usted ora más que los demás. No es oración. Es oración donde usted se encierra en su cuarto y pasa 1 hora o 2 horas allí con el Señor llorando porque usted sabe que no está bien. Y de pronto aún cuando se para de ahí, todavía se va a sentir indigno porque usted sabe que las cosas todavía no han cambiado. La iglesia hoy, hermano, nosotros como iglesia necesitamos ser guiados por el Espíritu. Déjeme decirle que la predicación de la gracia es una verdad. Somos salvos por gracia. No se deje llevar. No se deje guiar por algunas personas fariseas, religiosas, que intente hacerle pensar a usted que la salvación se gana a través de las obras. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Pero déjeme decirle que si usted y yo hoy no estamos viviendo conforme al Espíritu, entonces déjeme decirle que una alarma tiene que encenderse en nosotros, porque muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos. Y si mi vida no se parece a Cristo, y si mis acciones no son parecidas, no importa, hermano, no importa cuántas personas usted haya sanado, no importa cuántas manos usted haya montado, no importa cuántas personas usted haya predicado, no importa toda la obra que usted haya hecho. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque Dios no les conocerá, porque no tendrán la imagen de Cristo en ellos. El que no tome su cruz cada día y no siga a Cristo cada día no es digno de Él. Él lo dijo. Yo no estoy tirando aquí ninguna punta a ninguno. Lo que yo estoy predicando tal vez me está hablando más a mí que a muchos de los que están aquí. Ahí están mis hijos. Ya, Misael, Ezequiel, yo no quería venir hoy a predicar, ¿verdad que sí? Ellos lo saben. ¿Y saben el por qué? No quería venir hoy a predicar. De pronto lo que yo estoy hablando aquí hoy me está hablando más a mí que a usted. Pero voy a callar, si es la verdad. Prefiero ser castigado por otra cosa y no por haberle dicho una mentira a usted o venderle un evangelio que no sea real. Esta es la verdad. La verdad es que somos salvos por gracia. Pero el fin o la conclusión de esa verdad es que sin vida en el Espíritu no hay salvación para nadie. Y si nuestras vidas no son semejantes a la de Cristo, si todavía sigo siendo Abián, Salas, si todavía mi vida no muestra con claridad la vida de Cristo, hay un problema, hermano. Hay un problema. No está bien. Y es ahí donde ayune, ore en la madrugada, busque a Dios, dígale, Señor, no está bien. ¿Por qué? Porque mi vida no es semejante a la tuya. ¿En qué momento me extravié del camino? ¿En qué momento te fallé? ¿En qué momento cometí el error? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Cuándo me extravié del camino? Vuélveme al camino de la cruz. Vuélveme a la senda. Háblame como le hablaste a la iglesia de los de Efesios, que el Señor le dijo, vuelvan y arrepiéntanse y vuelvan a hacer las primeras obras, o si no vendré a vosotros y quitaré el candelero de su lugar. Enséñame, exhórtame, quiero entender, quiero comprender. Háblame a través de la palabra.
No persigamos esas predicaciones hoy en día hay algo grande para ti, y vienen tiempos mejores para Venezuela, y todo está bien, y tú estás bien, y no hay problema, todo está bien. No persiga esas predicaciones. Eso es pura mentira, está mal. Si yo no estoy andando en el Espíritu, está mal. La trayectoria de mi vida, hablábamos el viernes de eso, ¿verdad que sí? Hablábamos de